Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar del proceso administrativo de restablecimiento de derechos que realizan los defensores de familia. Pero antes de entrar a hablar de él es importante hacer una pequeña distinción porque he visto mucha confusión en las preguntas que realizan en las redes sociales. Una cosa es el defensor de familia y otra el comisario de familia. El defensor de familia es un servidor público que depende directamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Realiza tanto funciones administrativas como judiciales y principalmente se encarga de restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando estén siendo amenazados, cuando estén siendo inobservados, cuando estén siendo vulnerados. Es importante precisar que los defensores de familia siempre van a actuar en esta protección y pueden tomar medidas que de alguna u otra manera limiten el ejercicio de los derechos por parte de los padres o que busquen una garantía de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, pueden amonestar a los padres en caso de que estén, digamos, vulnerando los derechos de los niños y de forma inadecuada estén estableciendo pautas correctivas para sus hijos cuando cometan, digamos, algún hecho que de alguna u otra manera podría ser sancionado. También, en caso de abandono de un niño, podría incluso declarar su adoptabilidad o autorizar la adopción, cuando no hay abandono, sino que el padre o madre de ese hijo o compañero permanente quisiera ser adoptado por ese esposo o esposa o compañero permanente. Esto es lo que realiza el defensor de familia en palabras muy sencillas, el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, buscando su protección integral, buscando su interés superior, buscando que se logre la prevalencia de sus derechos. Pero se preguntarán, ¿qué hace el comisario de familia? El comisario de familia es una autoridad administrativa, está vinculada a los distritos, es decir, que orgánicamente se encuentra dentro del organigrama de las alcaldías y está encargado de proteger y restablecer los derechos de todos los miembros de la familia en situaciones de violencia intrafamiliar. Inicialmente, las comisarías de familia se crearon con el decreto 2737 de 1989, que era nuestro anterior Código del Menor. Hoy tenemos el Código de Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 2006. También fue complementadas un poco sus funciones con la Ley 294 de 1996. Y hoy en día, súper importante, en el año 2021 se profirió la Ley 2126 del 2021 que reguló el funcionamiento de las comisarías de familia y las limitó en sus competencias. ¿Y por qué las limitó en sus competencias? Porque estableció que las comisarías de familia ya no se pueden encargar, digamos, de forma amplia, como lo decía la Ley 640 del 2001, de la conciliación extrajudicial en materia de familia, que la idea es que las comisarías de familia se concentren en todas las situaciones de violencia intrafamiliar e incluida la violencia de género en el contexto familiar y que por lo tanto su naturaleza jurídica debería estar enfocada hacia esa garantía y protección de los derechos de la familia en situaciones de violencia intrafamiliar o violencia de género. Esto limita su competencia, como les digo, ya que antes de una forma muy amplia se encargaban de conciliar cualquier asunto de familia. Lo que no obsta para que nosotros entendamos desde el punto de vista jurídico que se ha establecido una competencia subsidiaria de las comisarías de familia. ¿Y qué implica esto? Que en aquellos lugares donde no exista defensor de familia, o sea, donde no exista una autoridad administrativa encargada del restablecimiento de los niños, niñas y adolescentes, el comisario de familia tendrá competencia para realizar ese restablecimiento. Esto de forma subsidiaria y recuerden, siempre y cuando no exista defensor o defensora de familia. Un aspecto muy importante es que también si el asunto de violencia intrafamiliar requiere que se atienda una situación paralela que se origina precisamente en ese contexto de violencia intrafamiliar, pues también podrán conciliar, pero siempre y cuando toda la situación se origine, toda la situación tenga relación en el ámbito de la violencia intrafamiliar y realmente necesitemos para solucionar parte del problema realizar esta conciliación. Pero ya no es una conciliación directa en contextos diferentes a violencia intrafamiliar, sino que se parte de la violencia intrafamiliar para entrar a resolver la situación que se está generando. Y allí lo que busca el comisario o comisaria de familia es prevenir, garantizar y restablecer los derechos de toda la familia y de los niños cuando se dé esta discusión.
Ya el defensor o defensora de familia, pues se encarga en concreto del restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es muy importante hacer un poco esta distinción. No es lo mismo entonces, no dependen orgánicamente de las mismas entidades y adicional a eso, pues obviamente nosotros debemos entender que sus funciones están plenamente delimitadas. Si nosotros queremos ver un poco la estructura organizacional de las defensorías de familia, debemos ir a la ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, y hoy en día, si queremos ver un poco la estructura institucional de las comisarías de familia, debemos ir a la ley 2026, perdón, del 2021, disculpe. Es una ley reciente, es una ley que hasta ahora estamos conociendo, pero poco a poco nos vamos integrando a ella. Ahora, el objeto del video del día de hoy es un poco hablar del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Ya nos concentramos en el Código de Infancia y la Adolescencia. Recordemos que el Código de Infancia y la Adolescencia es la Ley 1098 del 2006, pero ha tenido unos cambios este proceso administrativo de restablecimiento de derechos con la Ley 1878 del 2018. Esta Ley 1878 del 2018 modificó todos los artículos que tenían que ver un poco con las medidas de protección, con la competencia y digamos que estableció algunas claridades que nos permiten hacer más ágil y entender más fácil el procedimiento. En cuanto al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, hay un factor muy importante que debemos tener en cuenta y es que la competencia en estos procesos es la de la autoridad, es decir, aquel defensor de familia del lugar donde se encuentre el niño, niña, adolescente. Y esto es muy importante porque a veces nos llegan en consultas casos de, mire, por ejemplo, yo vivo en Santander y mi hijo vive en Bogotá, ¿por qué no puedo iniciar el proceso en Santander? La idea es que aquí estamos garantizando los derechos del niño, niña, adolescente. Por lo tanto, la competencia siempre será de la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, niña, adolescente en Colombia. Que el papá vive en Puerto Leguízamo, Putumayo, no importa. Que el papá vive en La Guajira, no importa. Que el papá vive en Soacha, no importa, la competencia siempre será del lugar donde se encuentra el niño, niña, adolescente. Eso es un factor muy importante de competencia. Y se preguntarán, ¿qué pasa si el niño, niña, adolescente se encuentra en el exterior? ¿Quién es el competente? Allí se ha dicho, y esto también es una delimitación que se encuentra en el Código de la Infancia y la Adolescencia, que será competente la autoridad del lugar de la última residencia de ese niño, niña, adolescente en Colombia. Esto es muy importante. Antes de la ley 1878 del 2018, digamos que los procesos o la actuación administrativa se realizaba en 4 meses, contados a partir de la solicitud o de la iniciación de oficio por parte del defensor de familia. Excepcionalmente, se podría pedir una prórroga ante el director regional del ICBF por 2 meses más. Esto implicaba que el proceso duraba 4 meses con una prórroga de 2. Hoy en día es importante tener en cuenta que con la ley 1878 del 2018 ya se establece definitivamente que el proceso administrativo de restablecimiento de derechos se realiza en 6 meses, contados a partir de la solicitud o de la iniciación de oficio por parte del defensor. Es decir, que ya no es necesario pedir prórroga, o sea, la prórroga ya desaparece a partir del 2018. ¿Por qué les cuento esto? Para que un poco entiendan si leen alguna jurisprudencia de esta distinción o si hablan de alguna pérdida de competencia, ustedes comprendan que antes se daba esa prórroga de 2 meses. Se entiende que el proceso administrativo entonces hoy en día son 6 meses, término que es improrrogable, pero además de eso debemos entender hoy en día, bueno, también se daba antes, pero para explicarlo en el contexto actual, se puede perder competencia si el defensor de familia no falla en estos 6 meses. ¿Qué significa esto? Que perdida la competencia, el proceso pasa al juez de familia, quien tendrá un término de 2 meses para decidir. Es decir, que al perder competencia el defensor de familia, vamos al juez de familia. Pero ¿qué pasa también si el juez de familia, o cuando mejor, el juez de familia recibe estos procesos? Si el juez de familia recibe un proceso por pérdida de competencia del defensor, debe informar a la Procuraduría General de la Nación para que la Procuraduría General de la Nación inicie una investigación disciplinaria si considera que hay lugar a ella respecto de la actuación del defensor de familia, es decir, que se le inicia una investigación disciplinaria al defensor.
Y eventualmente, si el juez de familia no resuelve en ese término de 2 meses que establece la ley 1878 del 2018, que complementa la ley 1098 del 2006, pues también tiene la obligación el otro juez que reciba el proceso, porque así pasaría a otro juez de familia, de poner en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura, hoy en día Comisión Disciplinaria Judicial, para que ellos también inicien una investigación administrativa si hay lugar a ello. Entonces, ¿desde cuándo se cuentan estos 2 meses para el juez de familia? A partir de la radicación del proceso en su despacho. Bueno, ya tenemos un poco claridad acerca de la competencia, acerca del término, a qué pasa si se pierde competencia. Preguntémonos un poco qué debe hacerse cuando se presuma una vulneración o amenaza de los derechos de un niño o niña adolescente desde el punto de vista, digamos, del trámite en la Defensoría de Familia. Lo primero que debemos entender es que una actuación administrativa por restablecimiento de derechos la puede solicitar el niño o niña adolescente, la puede solicitar el representante legal del niño, que son generalmente sus padres, cualquier persona que tenga la custodia o cuidado del niño, o incluso, si nos vamos más allá, cualquier ciudadano en virtud del principio de corresponsabilidad. La corresponsabilidad implica que la familia, la sociedad y el Estado están obligadas a proteger al niño o niña adolescente en nuestro país. Entonces, cualquier ciudadano, en virtud de ese deber de protección, podría iniciar o solicitar que se inicie una actuación administrativa, más bien. También los defensores o defensoras de familia pueden iniciar de oficio estas actuaciones. Es importante, digamos que si se evidencia por el defensor de familia que ha ocurrido un delito, debe ponerlo a conocimiento de las autoridades, es decir, denunciarlo. Y también se encuentra que se están inobservando los derechos de los niños, digamos a una escala más global, que implica la movilización o realización de políticas públicas, pues debe movilizar a todo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que todo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que es diferente al ICBF, porque el sistema son todas esas autoridades que tienen competencia para la protección de los derechos de los niños, el ICBF es solamente el ente rector, que de alguna u otra manera deben movilizar o realizar actuaciones para que se dé esas políticas públicas para la protección de los niños. Puede suceder que cuando se inicie la actuación administrativa se encuentre que se da un conflicto de competencias. ¿Por qué? Porque ya otro defensor de familia había iniciado la actuación o ya la había terminado y esto era más bien un seguimiento. En esos casos hay una cosa muy importante que nos trae la ley 1878 y es que el proceso administrativo de restablecimiento de derechos debe ser tramitado por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto hasta que un juez de familia resuelva el conflicto de competencias. El juez de familia tiene ya un término de 15 días para resolver, obviamente a partir de la erradicación del conflicto de competencias, porque la norma, la ley 1878, dice que si el juez no resuelve en esos 15 días, incurre en causal de mala conducta. Es decir, que mientras se resuelve el conflicto de competencias, se tramita por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto. Ya si se declara una falta de competencia de esta autoridad, de quien venía conociendo entonces el caso, y debe pasar a la otra autoridad, pues simplemente se traslada todo lo actuado, pero lo que se hizo por parte de ese defensor hasta el momento en que se resolvió el conflicto de competencias es válido, es decir, que no van a invalidarse ninguna de las actuaciones que realiza. Se debe continuar en el momento en que ese defensor esté llevando la actuación. No se tiene que iniciar de nuevo e incluso si se da una resolución a fondo del proceso, la otra autoridad deberá ser la encargada de su cumplimiento. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Cuando un defensor de familia inicia una actuación administrativa, pues profiere un auto de apertura. En ese auto de apertura identifica las partes, cita a los representantes legales del niño o a todas las personas que deben intervenir en el proceso. También toma, digamos, todas las medidas provisionales para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Puede ordenar la entrevista del niño y importante para la entrevista del niño que recurramos a los artículos 26 y 105 del Código de Infancia y de la Adolescencia y solicitar la práctica de pruebas que sean necesarias. Yo creo que un paso muy importante que realiza el defensor de familia cuando presume esa vulneración o amenaza de los derechos de un niño, niña, adolescente, es que en ese auto de trámite también ordena la verificación de los derechos de los niños por parte de su equipo interdisciplinario.
Y allí va a ser una cosa que yo llamo la regla del 3x3 o va a ser, digamos, un requerimiento de que se realicen 3 valoraciones y se realicen 3 verificaciones. En este sentido, el defensor de familia le ordena a su equipo que realice una valoración inicial psicológica y emocional del niño o niña, que verifique su estado de nutrición y todo su esquema de vacunación, y que verifique o realice un estudio del entorno familiar, cuáles son las redes de apoyo de los niños, cuáles son los elementos protectores y de riesgo que pudieran llegar a existir en ese entorno familiar. Esas son las 3 valoraciones. Pero también ordena 3 verificaciones. ¿Cuáles son las verificaciones? La inscripción en el registro civil de nacimiento, la vinculación al sistema de salud y seguridad social y la vinculación al sistema educativo. Es decir, que se verifica que el niño cumpla todas estas condiciones. ¿Y qué pasa cuando se realizan las verificaciones y las valoraciones? Ese equipo interdisciplinario debe proferir unos informes y esos informes se incorporan al proceso administrativo de restablecimiento de derechos como una prueba que se considera una prueba pericial, es decir, que cuando se lleve, si es del caso, al proceso judicial, toda la actuación de la autoridad administrativa, son peritos expertos, el equipo interdisciplinario pueden ir a ampliar su peritaje en el escenario judicial. Entonces allí será muy importante verificar experiencia del perito, por qué llega a esas conclusiones, qué herramientas le permiten a él llegar a esas conclusiones. La verificación de derechos y las valoraciones debe ser inmediata, lo más pronto posible, y no puede exceder de 10 días siguientes al conocimiento de esa vulneración o amenaza. ¿Por qué? Recuerden que aquí los términos son muy cortos. Tenemos solo 6 meses para resolver todo el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Es muy importante que si en este trámite el defensor o defensora de familia encuentra que el asunto es susceptible de conciliación, pues de acuerdo con la ley 640 del 2001, realice toda la conciliación extrajudicial en derecho. Y pues obviamente, e incluso podría tomar determinaciones como fijar obligaciones provisionales. ¿Qué obligaciones provisionales puede fijar? Una custodia, unos alimentos, un régimen de visita. Todo esto en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si el asunto es susceptible de conciliación, intenta la conciliación. Si esto no es posible, puede incluso fijar obligaciones provisionales. Si en este trámite, digamos, alguna de las partes dice que no está de acuerdo con esas obligaciones provisionales que toma el defensor o defensora de familia, pues podría solicitar al defensor que se envíe el proceso al juez de familia dentro de los 5 días siguientes a esa decisión, para que el juez de familia estudie, digamos, que si la decisión que tomó el defensor de familia está ajustada al derecho. Ustedes se preguntarán, bueno, realizamos este proceso, realizamos la actuación administrativa, ya sabemos que debemos citar a las partes. Una vez se dé ese auto de apertura, se notifica y se corre traslado de ese auto de apertura a las partes. ¿Para qué? Para que las partes contesten y aporten pruebas. ¿De cuánto es el término del traslado? De 5 días. Vencido ese traslado, ya el defensor de familia cita pruebas. Estas pruebas se hacen a juicio a petición de parte. Estos 5 días del que les hablé hace un momentico tienen relaciones cuando el proceso se adelanta de forma escrita, pero cuando el proceso se adelanta de forma oral, como normalmente se hace, pues allí en la diligencia se pueden solicitar las pruebas a que haya lugar. Es decir, una vez se cita, digamos, a la primera audiencia, en esta primera audiencia se pueden solicitar y se pueden decretar las pruebas por parte del defensor o defensora de familia. Depende un poco de la organización de la defensoría, porque algunas defensorías requieren a veces suspender la audiencia para que se continúe después, porque un poco están congestionadas o porque tienen otros trámites de urgencia. Listo. Notifiqué, corrí traslado del acto de apertura. Vencido traslado, se decretaron las pruebas. Luego se practican las pruebas. Las pruebas también se tramitan en audiencia. Si hay algunas que se deben tramitar antes de la audiencia de pruebas, pues es importante que esas que se tramiten antes, debo correrles traslado por el término de 5 días para que las partes se pronuncien, y ya vencido ese traslado de esas pruebas que se practicaron antes de la audiencia, se fija una fecha para la audiencia de pruebas y fallo.
El fallo es, digamos, susceptible de reposición, no es susceptible de apelación porque la autoridad administrativa no tiene un superior jerárquico, digamos que en principio dependen de la Dirección Regional del ICBF y ellos no tienen funciones administrativo-judiciales, administrativas sí, judiciales no. Entonces allí la idea es que, bueno, primero el defensor de familia estudie si cambia su decisión, allí él tendrá 10 días para decidir, pero si alguna de las partes, después de esa decisión, manifiesta su inconformidad, incluso el Ministerio Público lo puede hacer, tiene la posibilidad de solicitar que se envíe el expediente luego de su ejecutoria a un juez de familia para la homologación. O sea, que el juez de familia verifique a través de un control de legalidad, porque realmente la homologación no se concibe como un recurso, sino como un control de legalidad, valide si la decisión que tomó el defensor o defensora de familia se encuentra ajustada a derecho. Y el juez de familia, en principio, a partir de la radicación del proceso en su despacho, tiene 20 días siguientes a la radicación para resolver esta homologación, para verificar, hacer el control de legalidad y verificar si realmente la decisión que tomó el defensor o defensora de familia está ajustada al derecho. Y recordemos que, de acuerdo con el artículo 281 del Código General del Proceso, que habla del principio de congruencia, un defensor de familia podría fallar ultra y extra petita para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente. Entonces, allí hay la posibilidad también que el defensor o defensora de familia que tome una decisión, luego vaya a homologación al juez o jueza de familia, el juez o jueza de familia incluso amplíe la protección, porque considere que se verifica si o se cumpla así la protección integral a los niños, niñas y adolescentes. Recordemos que la autoridad administrativa entonces puede también tomar algunas medidas de restablecimiento de derechos en estos procesos. Es más, es su deber, no es que pueda. Entonces allí podría amonestar a los padres, es decir, hacerles un llamado de atención, generalmente con asistencia obligatoria a un curso pedagógico. También puede decretar o resolver más bien el retiro inmediato del niño, niña, adolescente de su entorno familiar porque considere que si lo deja allí la vulneración a los derechos se agravará y puede ubicarlo en un centro de atención especializada. También puede hacer una ubicación en medio familiar, puede ubicar al niño o niña en centros de emergencia o en hogares de paso. Puede incluso decretar la adopción y cualquier otra medida que realmente garantice la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, sus funciones son muy amplias. Un aspecto muy importante de la ley 1878 del 2018 y de la ley 1098 del 2006 y de la jurisprudencia que ha sido desarrollada por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, es que siempre se ha invitado a los defensores a que antes de ubicar al niño en un hogar de paso, en un hogar sustituto, en un centro de emergencia, trate de ubicar al niño en su medio familiar, es decir, que garantice la unidad familiar. Específicamente, digamos, nuestro artículo 56 del Código de Infancia y la Adolescencia menciona que el defensor de familia puede realizar la búsqueda de los parientes del niño, niña, adolescente y que para esta búsqueda puede ordenar a entes públicos y privados a que le den información acerca de esa información personal que tienda a encontrar a sus familiares. Y para esto, digamos que le da un término de 10 días a esos entes públicos o privados para que le suministren información. Y si un ente público no le suministra información, se podrá considerar una causal de mala conducta. La idea es que se garantice que el niño no esté, digamos, aislado de su familia, sino que pueda continuar el cuidado de sus otros familiares, sus tíos, sus primos, sus hermanos, y que, digamos, con haberlo quitado un poco de ese núcleo familiar que lo cuidaba, pues no se afecten tanto sus derechos, porque no será lo mismo que lo cuide la familia a que lo cuide, digamos, un tercero. Esto es lo que ocurre con los procesos administrativos de restablecimiento de derechos normalmente. ¿De qué dependerá la toma de estas medidas? Como la digamos, la más leve, que es la amonestación, que es el llamado a atención con asistencia a curso, o la más gravosa, considero yo, que es la adopción, que definitivamente se rompa todo el vínculo biológico del niño con su familia biológica en una adopción, pues dependerá de la situación de la vulneración de los derechos de los niños, de la inobservancia de los derechos. O sea,
lo que se busca es el mejor bienestar del niño, se busca que sus derechos prevalezcan. Entonces, a partir de allí es que se toman estas decisiones. Con esto brevemente explicamos el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Esperamos que para ustedes sea un poco más claro lo que realizan esas autoridades y no olviden que pueden seguir dejándonos sus comentarios o sugiriéndonos temas para abordar en el canal. No olviden suscribirse. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.